Claro que sí. Bueno, soy Ramón Imperial Zúñiga. Eh, en América soy el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional por las Américas y vicepresidente a nivel mundial. En México soy el director o gerente general de una cooperativa de ahorro y crédito que es Caja Popular Mexicana. Es una cooperativa que tiene cerca de 2 millones de miembros, de socios, y les damos todos los servicios muy similares a los que ofrece la banca comercial, pero a través de una organización cooperativa. ¿Qué espera usted de esta conferencia de Cooperative Unite? Bueno, es muy importante el evento que tenemos ahora en Manchester. Estamos llevando una expo en donde las diferentes cooperativas del mundo están exponiendo lo que hacen, lo que sirven a sus miembros, pero además tuvimos junta del Consejo a nivel mundial. Hemos estado tomando decisiones muy importantes y el día de mañana tenemos la Asamblea Extraordinaria, en donde, entre otros aspectos, vamos a revisar un documento que es muy importante, donde vamos a plasmar las ideas estratégicas para la siguiente década que regirá el desarrollo del cooperativismo a nivel mundial. Usted habló sobre la manera en la que en México la gente está participando en las cooperativas. ¿Puede decir más y puede decir cómo otras cooperativas pueden aprender desde esta manera? Claro que sí. Bueno, en todos los países realmente el cooperativismo está teniendo un desarrollo muy importante. En México existen cerca de 10,000 cooperativas. Participamos en general 10 millones de personas en alguna cooperativa. El sector un poco más consolidado, más desarrollado es el sector cooperativo de ahorro y crédito. Hay 600 cooperativas y tenemos 6 millones de personas que participan en alguna cooperativa de ahorro y crédito. En general las cooperativas pues ayudan al desarrollo de las personas, somos organizaciones que no tenemos fin de lucro y bueno, el modelo cooperativo realmente está siendo muy exitoso. Pensamos que es una de las alternativas reales para que las personas se ayuden en su propio desarrollo y bueno, pues en los diferentes países del mundo está teniendo muy buen desarrollo el modelo cooperativo. ¿Y qué hacen para involucrar a las personas en las cooperativas? Cada cooperativa tiene sus mecanismos distintos. En el caso de Caja Popular Mexicana, los 2 millones de personas participan activamente cada año en un proceso de asamblea. Nosotros tenemos durante los meses de enero, febrero, marzo y abril un proceso de asamblea en donde participan cerca de los 2 millones de personas en asambleas locales, asambleas regionales y una asamblea nacional. Son convocados, son invitados todos los socios, los que quieren participan y bueno, realmente la diferencia de una empresa cooperativa es que las personas que participan utilizando sus servicios no solamente son clientes, sino que también son los dueños de la organización de la empresa cooperativa, por lo tanto son los que pues cada año se involucran en los procesos de asambleas y son los que dirigen la cooperativa. ¿Y qué cree usted que es lo más importante para asegurar una década de cooperación? Bueno, en general se han definido 5 aspectos a nivel mundial que consideramos que pueden distinguir a las cooperativas de otras empresas. Entre algunos de los más importantes está la participación y el involucramiento de las personas. En una cooperativa lo más importante son cada una de las personas que participan como miembros. Vamos a promover en esta siguiente década que en cada cooperativa del tipo que sea, se dé una participación cada vez más profunda, más extensa de las personas. Comentaba que el de la sustentabilidad es uno de los aspectos más importantes porque tenemos que hacer que las empresas cooperativas generen una economía dinámica que realmente produzca riqueza y que ayude a las personas, pero conservando varias características, entre ellas que preservemos el cuidado del ambiente, que no explotemos a las personas, sino que pues cada ser humano, cada persona que participa como miembro tenga un desarrollo integral como persona.
En fin, o sea, cómo consolidamos el capital, cómo participa la gente, cómo aporta no solamente su esfuerzo, sino también sus recursos para fortalecer la cooperativa. En fin, son varios aspectos que en este documento vamos a estar impulsando, de tal manera que a nivel mundial, pues estos siguientes 10 años, esta década, nos ayude a consolidar realmente el cooperativismo como una alternativa, como un modelo económico y social que beneficia a las personas. ¿Es importante construir una identidad cooperativa? Es fundamental A nivel mundial. Es fundamental. La identidad cooperativa consiste principalmente en que tengamos muy bien definido lo que son los principios y valores que rigen a las cooperativas, pero que esto no solamente sea una teoría, sino que nos aseguremos que cada uno de los miembros de la cooperativa conozcan realmente esa filosofía, esa identidad cooperativa y que la vivamos dentro de la cooperativa. La democracia es algo que se dice muy sencillo, pero tenemos que asegurarnos, por ejemplo, que nuestros socios realmente tengan mecanismos de participación internamente en la cooperativa y que se ejerza esa participación de manera ordenada, principalmente siguiendo pues, algunos modelos como el de la participación democrática. ¿Y qué pueden ustedes decirme sobre las leyes en México? La legislación es uno de los aspectos fundamentales que queremos impulsar en los siguientes años porque en cada país la legislación es distinta y necesitamos hacer un esfuerzo integral porque los gobiernos de cada uno de los países, los legisladores, entiendan de mejor manera lo que es el modelo cooperativo, de tal forma que las leyes que existan en cada país propicien y generen un marco adecuado para el desarrollo de las cooperativas. Hay lugares en algunos países en donde se tiene prohibido por la legislación el desarrollo de cierto tipo de cooperativas. En América, en México, por ejemplo, las cooperativas no pueden desarrollar empresas de seguros.